Bueno, vamos a dar comienzo a este acto de Marimar, de María del Mar, agradecendo en primeiro momento a Gonzalo, a Maribel e a Raquel que nos deixar este espazo, que sabemos os que somos de aquí que teñen un pouquiño de achego galego e a literatura galega, e deixáronos que se poidera facer todo isto en homenaxe a ti en castelán, que vai a ser, pero gracias a los tres por deixarnos este espazo, que estamos agradecidos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a María del Mar, canaria, ha nacido en La Palma y emigró, bueno, sus congenitores emigraron a Venezuela, pero a los 2 años ya se vino para su Palma querida, concretamente en El Mazo, y la menciono porque esto va a tener mucha relación en toda la novela, en todo el relato que vamos a hacer aquí. Entonces ella pasa su niñez y su adolescencia en La Palma, pero posteriormente estudia magisterio y psicopedagogía, y bueno, ejerce en distintos centros de Tenerife. Su docencia la hace en Tenerife, donde en realidad reside ahora. Bueno, pues está en distintos centros de docencia y de orientadora. Pero tuvo la feliz idea de jubilarse. Y digo feliz porque gracias a eso vamos a disfrutar de sus novelas. Y bueno, pues de momento, digo de momento porque sé que va a tener largo recorrido, tiene La prestamista y La tuerta. La prestamista se desarrolla en escenario de La Palma, de su Palma querida, en concreto de la Illa de Mazo, allá entre los años duros anteriores y posteriores a la República. Y bueno, pues esa novela de La prestamista le da mucha oportunidad a ella para hablar de migración, para hablar de amor y para hablar de memoria. Cosas que aquí los gallegos de migración también sabemos un poquito. Y igual que vosotros, también se migraba a Venezuela y a Cuba en aquellas épocas. Y bueno, pues La prestamista la escribió en el 2019 y ya va por la 2ª edición, y me acaba de anunciar que va pronto la 3ª. Eso prueba muchas cosas en tan poco tiempo, Mar. Y luego tenemos a La prestamista, que su escenario ya es Tenerife. La tuerta. La tuerta, perdón, sí, eso. La otra novela, La tuerta, su escenario es Tenerife, pero también en los años duros, estamos hablando del año 46 y posteriores y anteriores también, pero bueno, a él y el relato lo va poco a poco desarrollando. Y pues ella os va a hablar ahora pronto de sus novelas, que para eso está aquí, y irá desmenuzando lo que ella quiera decir, pero en realidad La tuerta pues fue como aquellos años eran tan duros porque fueron allá y fueron aquí y fueron todo nuestro querida España, islas, península. Ahora, yo tengo que decir que me enteré de mucho que había pasado allí por tus novelas, por la documentación histórica de tus novelas. Me enteré yo de lo que pasara en las islas, porque yo creo, no sé, tampoco soy una gran lectora, pero me parece que aquí en el continente las islas las tenemos un poquito olvidadas,
y yo no sabía que había habido tanta fuerza allí, aunque no llegó la guerra, pero allí se tuvo que haber mucha resistencia y muchas cosas. Y bueno, pues ambas obras se pueden leer separadamente, porque tienen su relato independiente, pero al fin y al cabo están relacionadas. Y creo que La prestamista te dio a ti paso a La tuerta, o sea, Petra, que es la prestamista, ¿no? Petra se llama. Yo creo que le dio paso a la tuerta para hablar de ella ya en otro escenario, con otros personajes y con otras cosas. Y bueno, ella está aquí hoy por casualidad y por causalidad, las dos cosas. Casualidad que yo haya aterrizado en el Mazo, donde ella nació, que fui a pasar unas navidades con unos amigos allí y me quedé 3 meses, ojo, ojo. Y bueno, pues allí cayó en mis manos la novela de La prestamista. Fui a visitar la Casa de la Cultura y me cayó en mis manos y leí la contraportada y no me impactó. Dije, uy, si estoy en el escenario de la novela, voy a ver qué pasa aquí. Y ya vi que había mucha documentación y bueno, empecé a leer la novela y me enganchó. Me enganchó de tal forma que la leí, bueno, rápido. Ya empecé a regalar la novela a los amigos por allí, empecé a hablar, me metí en una clase de arte, le hablé a las amigas, todas no sabían de tu novela, dicho sea de paso. Y al final conseguí, porque me dice una de las amigas de la clase de artesanía, pues mi hijo que trabaja en el ayuntamiento la conoce, y te puede dar el teléfono si quieres. Dije, pues sí, que me dé el teléfono. Y así y efectivamente en la clase siguiente viene con el teléfono y claro, yo termino la novela, le llamo a Marimar para felicitarla porque me gustó y dije, pues la tengo que felicitar porque una cosa que te gusta si tienes a mano. Un día la llamé y le dije, me gustó tu novela mucho, te doy la enhorabuena. Y me dice ella, pues estoy acabando la segunda, porque esto era en las navidades del 22-23. Sí. Y me dice... Del 22. Y me dice, pues estoy acabando la segunda novela, porque esa que tú has leído tiene otra parte. Y dije, bueno, pues ya me dirás. Dice, no, te voy a decir ahora mismo el título, que no lo sabe nadie. ¿Te acuerdas que me dijiste que, que acababas de decidir que le ibas a poner La tuerta? Dice, eres la primera persona que sabes que le voy a llamar La tuerta y tal. Y dije, pues mira, qué bien, pues nada, ya me dirás cuando la publiques y tal. Y dice, no, si me dejas te meto en mis redes y te enteras y te mando mi publicidad. Entonces ahí viene la causalidad, casualidad y causalidad. Ella está aquí hoy porque, bueno, pues que pasó estas cosas y ya le doy paso a ella que nos hable de sus queridas novelas. Y solamente, bueno, a mí se me ocurre preguntarte algo. ¿Me dejas que te haga una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo se te ocurrió escribir, o sea, qué te motivó a ti para escribir sobre estos temas? Sobre el tema tanto de La prestamista como de La tuerta. Aguanta la pregunta y yo empiezo, la aguanto, porque puedo tener más. Yo la aguanto, claro que la aguanto. Empiezo por el agradecimiento, es que es lo primero que me sale, porque es que estoy en Vigo, es la primera vez que vengo a Vigo y llego aquí a una ciudad donde no me conoce nadie, salvo Conchita, y tengo un espacio, la librería Cartabón, un espacio especializado en cultura y en literatura galega, que ha tenido a bien acoger y adoptar por unas horas y un rato hasta Canarias. Entonces me parece una cosa que de verdad que le agradezco profundamente. Agradezco a Conchita, que es mi madrina aquí, que ha organizado todo esto, que me ha recibido. Si no, no hubiese sido posible, y agradezco a todas las personas que hoy con esta lluvia, yo sé que para ustedes es normal, para nosotros en Canarias cuando llueve nos quedamos en casa, no salimos a ningún lado, estén aquí escuchándome. Entonces, lo primero, agradecer, ¿vale? Soy una persona que he empezado a escribir hace muy poquito tiempo, un poquito antes de jubilarme. Empecé a escribir realmente por el vértigo que me daba la jubilación, que me daba el quedarme sin trabajo, eso me daba mucho miedo. Y bueno, había sido siempre una lectora empedernida a lo largo de toda mi vida, había tenido una relación amable con la literatura y dije, bueno, me voy a poner a escribir, pero como solo para mí. Y al final, pues, ha terminado la cosa con estos 2 libros. Yo creo que ha habido
un cúmulo de buena suerte, de buena fortuna, de una editorial que me ha dicho que quería publicar, y los libros pues han caído en gracia, en Canarias, han gustado. Ha habido un boca a boca a través de, sobre todo, de los clubes de lectura, las personas que van leyendo, y hemos estado dando ahora el saltito a la península. ¿Por qué estos dos temas? Porque yo creo que conectan con tanto la prestamista como la tuerta tienen de base dos elementos que a mí me motivan a nivel personal. Uno es el tema de la memoria y sobre todo de la historia, y sobre todo de la historia de los perdedores, de la gente que perdió, ¿no? Yo siempre digo que vengo de una familia muy humilde. La parte de mi familia, mi familia materna básicamente eran personas, mi abuelo estaba vinculado al Partido Comunista en la época de la República, era gente de izquierda, y bueno, una parte de mi familia fueron perdedoras de la guerra, ¿no? Entonces siempre me contaban anécdotas de cosas que habían sucedido, que se escuchaban en voz baja, que retazos, una parte de la historia de mis islas que yo no encontraba que fuese contada, yo no la podía escuchar cuando yo estudiaba historia en sexto, en séptimo, en octavo de GB o en BUP. Esa historia no se contaba. Y a partir de que me puse a escribir, empecé a investigar y a tirar de algunos historiadores canarios, don Salvador González Vázquez, Aarón León Álvarez, Ricardo Guerra Palmero, historiadores canarios que han investigado aquella parte que ha estado escondida. Y es qué sucedió en Canarias, o qué le sucedió a la gente que estaba en el bando perdedor, que perdieron la guerra, ¿no? Entonces, por una parte, por contestar y por no dejar el tema en el aire, había un tema que a mí me llamaba la atención, que es todo eso que gira en torno al periodo republicano, la guerra civil y la posguerra. ¿Qué sucedió en Canarias en ese momento? Y por otra parte, a mí siempre me ha interesado qué pasa con las doblemente perdedoras, que son las mujeres. Hay un elemento que para mí también es importante, que es el papel y el lugar que han ocupado las mujeres a lo largo de la historia, que siempre ha sido un papel de ciudadanas de segundo orden. Cuando han sido ciudadanas, la mayor parte de las veces ni siquiera llegaban a esa categoría. Entonces yo creo que en las dos novelas unimos esos dos elementos. Unimos la parte histórica de qué sucedió en aquella época y unimos el papel que jugaron las mujeres. Cuando a mí me preguntan por la prestamista y por la tuerta y me dicen qué hay de verdad y qué no hay de verdad, yo siempre digo que sí que he tenido como un cuidado muy especial en que el contexto se ajuste a la realidad, y por eso hay una documentación histórica de lo que pasó en aquellos años en Canarias. De hecho, las dos novelas han sido corregidas por historiadores. La prestamista fue corregida por don Salvador González Vázquez, un historiador palmero, un gran conocedor de la isla de La Palma, y la segunda novela por Aarón León Álvarez. El resto, lo que son los personajes y los acontecimientos concretos que han sucedido, eso ya sí ha sido de mi invención. En Canarias siempre existe, yo digo que estas dos novelas pueden ser relatos de unas islas desamparadas, porque creo que las Islas Canarias, pues por la lejanía que tenemos en relación al territorio peninsular, hemos estado ahí colgadas de esa esquina del Atlántico y rodeadas de muchos tópicos que muchas veces hasta los propios canarios, las propias Canarias los creemos, ¿no? Una de esas frases o uno de esos tópicos es que en Canarias no hubo guerra civil. Y efectivamente, esa parte es cierta. En Canarias no hubo enfrentamiento entre dos bandos, pero hubo una situación de represión sobre la población, especialmente sobre la población perdedora, que fue brutal. Hubo una cantidad de desaparecidos tremendo, hubo un sistema de terror que se instauró en las islas que fue complicado, ¿no?
Si yo los quiero animar o las quiero animar a que lean La prestamista y la tuerta, porque es mi deseo, ¿no? Dejar una pequeña semilla de lo que es Canarias aquí en Vigo y que alguien pueda leer las novelas y que las pueda recomendar si es que les gustan, pues yo les podría contar que en la primera, en La prestamista, es una historia, como decía Conchita, situada y ubicada en la isla de La Palma. Es una historia de larga duración, el tiempo, la unidad temporal es muy larga, empieza en 1850 y termina en 1946. Hay un elemento que yo creo que ustedes, gallegos y gallegas, conocen muy bien, que es la emigración. En aquel periodo histórico, La Palma, básicamente la población emigraba a Cuba, era el lugar fundamental. Eran emigraciones de ida y vuelta, eran movimientos migratorios de ida y vuelta, se iba, se hacía dinero y se volvía. Y La prestamista tiene un personaje, yo creo que un personaje muy fuerte, muy potente, que es la figura de una mujer, Petra, una mujer prestamista que prestaba el dinero para que se pudiesen hacer esos viajes a Cuba, ¿no? Yo creo que todo el libro, desde el principio del capítulo primero hasta el último, gira en torno a la figura de esta mujer que logra con muchas dificultades vivir una historia de amor compleja y complicada y que logra también ayudar a determinadas personas en ese contexto bélico de guerra y de huida. Hay una figura en Canarias, que no sé si aquí tiene, no sé el nombre que le darían, seguro que hay similitudes, hay personas que vivieron esa misma situación aquí en Galicia, pero en Canarias, aquellas personas que cuando se produce el golpe de Estado huyen y se esconden en el monte, se esconden en cuevas, se les llama los alzados. Entonces, en La prestamista aparece un grupo de alzados, un grupo de personas que están siendo buscadas por las autoridades que hay en la isla a partir del 18 de julio de 1936 y logran esconderse y logran salir de la isla. Ese episodio se basa en un episodio real que vivió mi abuelo, que formó parte de una red de personas que ayudaron a un grupo real de 7 personas a escapar de las islas, a llegar a África y después ya de África se trasladaron a el territorio nacional. La tuerta es una obra que surge de un personaje que es levemente nombrado en La prestamista. Por eso, como dice Conchita, se pueden leer los dos libros de manera independiente, pero es cierto que siempre se recomienda empezar por La prestamista y terminar por La tuerta. Porque hay un personaje, la novia de un personaje que es nombrada en el libro de La prestamista y que cuando yo lo estoy escribiendo, a mí esa mujer me llama la atención, me enamora, digo, esto puede dar para otra historia, porque me conecta con la figura de las mujeres de la República. Yo tengo muy presente en mi cabeza ese grupo de mujeres que durante el 14 de abril del 31 al 18 de julio del 36, yo creo que vivieron mujeres que tenían 18, 19, 20, 25 años, mujeres, no todas ellas, pero muchas de ellas, algunas de ellas, maestras, sindicalistas, mujeres vinculadas a la política. Yo creo que fueron un grupo de mujeres que vivieron un periodo, dice el historiador Aarón León Álvarez, un periodo que probablemente no se volvió a repetir para nosotras durante muchísimos años después, en el que se promulgan toda una serie de leyes que van a situar a la mujer en un lugar especial, un lugar que era desconocido para nosotras. Ahí está el derecho al voto femenino, que lo consigue Clara Campoamor. Ahí se aprueban leyes, como la ley del derecho a trabajar en igualdad de condiciones en
puestos públicos y privados, el derecho a que los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio estuviesen igualmente protegidos, la ley del divorcio, la abolición de la prostitución en el año 35. Es decir, hay toda una serie, hay una legislación muy potente que se aprueba durante estos 5 años y que colocan a estas mujeres en un sitio que yo creo que es un sitio que conecta con la esperanza. Es decir, ellas realmente creen que el mundo lo van a cambiar y se agarran a la esperanza. Y todo eso desaparece el 18 de julio de 1936. Se quedan, esa legislación por supuesto desaparece, es abolida, y se quedan en un lugar donde ni siquiera tienen la categoría de ciudadana, donde no pueden emprender un negocio si no tienen la firma, el aval de su marido, donde no pueden viajar de manera autónoma, donde no tienen otro lugar en la sociedad más que ser madre y ser buenas esposas. Bueno, pues La Tuerta es una de esas mujeres. A mí me parece que tuvo que ser realmente complicado, ¿no? Para todas las mujeres que vivieron la República y tenían esta edad, eran jóvenes, eran mujeres vinculadas a esa esperanza, tuvo que ser realmente duro y complicado sobrevivir en el mundo con el que se encontraron después. Mi madre, por ejemplo, nació en el 32, entonces mi madre fue una niña del franquismo. Mi madre era pequeñita y ella creció y tuvo muy claro, siempre me lo decía, ella tuvo muy claro que ella siempre había un hombre que había mandado en su vida. Primero su padre, después su marido, siempre había una figura masculina que había... las decisiones que ella tomaba nunca fueron decisiones libres, sino siempre decisiones que estaban vinculadas al visto bueno, al mandato, al deseo de la figura masculina de la familia. Pero las mujeres que en ese momento de la República eran jóvenes, o eran mayores, eran mujeres ya adultas, tuvo que ser terrible y durísimo para ellas el encontrarse con esa pérdida de esperanza que sucedió después. Y ese es el personaje de La Tuerta. La Tuerta es una novela que me comentan las personas, bueno, Conchita la ha leído. También me engancho. Sí, es una novela más dura, una novela más hosca, más árida, más dura, porque yo creo que se ubica en unos años que son así, de duros y de terribles. Año 1946-1947. Estamos en plena posguerra. Tanto aquí en cualquier lugar de España como en Canarias, el elemento fundamental que había era el miedo, una represión a todos los niveles y hambre, había hambre y había necesidad de darle de comer a los hijos, y había muchas mujeres que quedaron solas porque sus maridos, sus novios, sus parejas, sus amantes habían muerto, los habían asesinado, habían desaparecido. Ellas estaban solas, pero estaban en una sociedad patriarcal que las penalizaba por estar solas. Entonces, algunas de esas mujeres, terminaron ejerciendo la prostitución. Y comentan los historiadores que el año 46 y 47 fueron 2 de los años de más hambre en esa economía del autoabastecimiento y de la autarquía que había en España en ese momento. Fueron 2 años durísimos, y que una frase que se escuchaba mucho decir en aquel momento es una frase que da nombre al primer capítulo de La Tuerta, que es: por los hijos, esto se hace por los hijos. Por lo tanto, es una novela, La Tuerta, que al contrario que La Prestamista se desarrolla en un periodo muy corto, en 2 años. A diferencia de La Prestamista, que se desarrolla en La Palma, La Tuerta lo hace en Tenerife, en la capital, en una calle que es la calle de Miraflores, que es donde donde estaban los principales prostíbulos de la ciudad, en un contexto urbano, que en épocas de hambre y de posguerra es mucho más difícil poder comer y sobrevivir en contextos urbanos que en los contextos rurales. Y yo creo que en La Tuerta, a diferencia de La Prestamista, no hay un personaje protagonista tan claro como Petra, que Petra digamos que contamina todo el primer libro, sino que hay
un ramillete de personajes. Es una obra mucho más coral, con toda una serie de mujeres que tratan de sobrevivir en aquellas calles y en aquella calle tan estigmatizada y que era conocida en la ciudad de Santa Cruz como la calle de las niñas. Así es como me dijo una señora muy mayor con la que yo hablé para documentarme sobre la época, y ella me decía, cuando pasábamos por esa calle nos decían que no se podía mirar y no nos atrevíamos ni siquiera a decir su nombre, y entonces la llamábamos la calle de las niñas. Bueno, yo siempre, cuando empecé a escribir, que fue hace muy poco tiempo, fue hace 5 años, ¿no? Yo soy una docente que me entretengo escribiendo, ahora me entretengo promocionando esto, me entretengo, cada vez me vengo de vacaciones con mis amigas y entonces conecto con Conchita, con quien conozco, y hago una presentación porque tengo la fortuna de tener tiempo, de tener energía y de poder hacerlo todavía. Pero yo creo que cuando uno escribe es un acto voluntario, es un ejercicio de voluntad, y uno decide desde dónde quiere mirar el mundo. Yo creo que escribir es un acto muy subjetivo, y lo que aparece aquí es el mundo visto desde la esquina, desde la que yo he querido, desde el lugar desde donde yo he querido sentarme, ¿no? Yo podía haber elegido escribir pues sobre la clase media, la burguesía canaria, la clase media de Canarias, sobre otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero he decidido colocarme en ese lugar porque era el que me interesaba, y era el lugar de la gente que perdió, de la gente que no tuvo palabra, de la gente que no pudo hablar. Me parecía que, bueno, si voy a escribir algo y lo va a leer aunque sea una persona, que escuchen qué es lo que contaban qué es lo que contaba gente de mi familia que no tuvieron voz, que no podían hablar, que hablaron en voz baja, que tenían miedo, que desaparecieron personas en su familia, que se escondieron, que sufrieron y que lo pasaron muy mal, y que esa parte de la historia hemos querido que desaparezca y que no se cuente. Entonces voluntariamente he elegido situarme en ese lugar, contar sobre las vidas de esas personas. Floricel Mendoza Santos, uno de los alzados que estuvo en la cueva, a él mi abuelo lo ayudó a escapar. Floricel Mendoza Santos escribió sus memorias y las llamó, las dedicó a los parias de la tierra. Él hablaba de los parias de la tierra, y es la gente a la que en aquel momento, pues, él, que era secretario de la Juventud Comunista, pues él quería ayudar. Entonces a mí me gusta hablar de esa esquina del mundo, ¿no? Esa esquina que no siempre huele bien, donde no siempre hay comida, donde hay frío, donde hay pobreza, donde hay violencias sexuales contra las mujeres, donde hay discriminación, donde hay dureza. Pues a mí me gusta situarme y elijo situarme en esa parte, y bueno, pues por eso a veces, sobre todo La Tuerta, es un libro duro, con unos tintes de realismo, aunque yo personalmente creo que, aunque parezca duro, yo no puedo nunca reflejar la verdadera dureza que se tuvo que vivir en una España pobre en el año 46 y en el año 47. Me parece que no podemos imaginarnos, ¿no?, de este lugar cómodo en el que estamos, con sábanas lavadas y con ropa limpia y con el estómago lleno y con unas pensiones cómodas y con una vida cómoda, por mucho que uno ponga la imaginación para imaginarse cómo son las escaleras de aquel burdel, cómo son esas cortinas que tratan de tapar los agujeros desconchados que están detrás de la pared, cómo es esa sensación de la ciudadela, del Toscal, donde las cucarachas, me decía una señora, casi que alfombraban las paredes. Aunque uno se lo quiera imaginar, hay una gran distancia entre lo que uno escribe y lo que fue la realidad, que tuvo que ser muchísimo más dura, ¿no? Y bueno, pues yo les dejo ahora un ratito para que me pregunten.
vuelvo a agradecer a mi madrina, a Conchita, que ha hecho posible esto, y a la librería Cartabón. Me encantaría decirles algo en galego, pero es que no me lo preparé y no sé, de verdad. Es una falta de delicadeza por mi parte. No, porque tenemos la lengua de comunicación vale, muy pues importante. No lo sé. Pero sí es verdad que agradezco muchísimo que me hayan dejado estar aquí en este espacio, viniendo de Canarias. Y les digo una cosa, yo creo que hay una parte de nuestra tierra, hay una parte de Canarias totalmente desconocida en la península, y cuando cualquier persona de aquí lea alguno de estos dos libros, yo creo que pasa un poco este efecto que decía Conchita de hay algo más que el Puerto de la Cruz, la luna de miel, el buen clima, el buen tiempo y las islas donde no pasa nada, ¿no? Sucedieron muchas cosas en aquella tierra, hay mucho dolor acumulado, hubo una represión muy fuerte. Fíjense ustedes, el historiador que me corrigió el segundo libro, Aarón León Álvarez, es un experto en el franquismo y en qué es lo que pasó en Canarias después del golpe de Estado. Y él siempre habla de un sistema de terror y de represión que realmente fue innecesario, porque allí no hubo una resistencia armada, allí no había un ejército que se estuviese defendiendo, allí hubo un pueblo que se rindió, de manera inmediata se rindió, pero se aprovechó el momento para que esa oligarquía de las islas, que tenía miedo, que sentía que estaba realmente perdiendo el control durante todo el periodo republicano, una vez que se produce el golpe de Estado, establece un sistema de terror que yo creo que lo que hace es lanzar un mensaje claro en el que se explica cuál es el sitio de cada cual, y cuál es el sitio de los ricos y cuál es el sitio de los pobres, y coloca las cosas en su sitio. Hay una represión no solo física, hay fusilados, hay desaparecidos, hay personas que se tiran al mar, metidas en sacos de arpillera, hay personas que están en fosas comunes, hay una represión física, económica, se sustraen bienes, se expropian fortunas que eran de personas que eran de izquierda, propiedades, terrenos. Hay una represión de todo tipo, cultural, religiosa, social, física. Se instaura un sistema de miedo y de terror que en una población que se rindió de manera inmediata y donde no había un ejército que se estuviese defendiendo, pues era prácticamente, parecía en principio que era innecesaria, pero no lo era, porque era una manera de ejemplificar, era una manera de decir cuál es el sitio de cada una. Y todo esto sucede, fíjense ustedes, en un territorio que es insular, es decir, en una auténtica cárcel. Las islas son cárceles, donde cuando sabes que te están persiguiendo, tú no tienes otro lugar por donde salir que el mar. Y la huida de los alzados que aparecen en la prestamista se produce justamente en un barco que es secuestrado, se produce por el mar y se van a las costas africanas. Es muy difícil huir, es muy difícil salvar la vida en un territorio que tiene como límite el mar, ¿no? Agradecerle su presencia y si quieren abrimos, ¿no?, un diálogo, una pregunta, comentario o lo que ustedes quieran hacer. Estoy impresionada de la cantidad de gente que ha venido. He ido a muchas presentaciones y la verdad que me alegra muchísimo ver esta sala llena en la ciudad de Vigo, donde yo no soy conocida, así pocos, que pero elegidos. Muchas gracias. Elegidos. Muchísimas gracias. ¿Te parece, no? Se preguntan, ¿verdad? Yo creo que sí, si quieres tú. Sí. Si me permiten, para animar el coloquio. Muy bien. Y como yo probablemente soy la persona de más edad que hay aquí, empiezo yo. Muy bien. No creo que haya alguien que capaz de refutar las palabras que acabo de decir. Vamos a ver, en primer lugar, confieso mi ignorancia hasta hace muy poco de la existencia de estas dos novelas.
sabía por nuestra común amiga Conchita, bueno, de la relación que tenían ustedes, y algo sabía de las novelas por lo que ella me transmitió, y además no sé si fue usted quien le envió esas páginas o cómo le llegaron a ella, pero a mí llegó vamos a llamar una especie de comentario de reseña de Juan Cruz, Sí. persona a la que yo, cuando leía El País, cuando El País era algo más legible, pues leía mucho, y creo que sí, que Juan Cruz es una voz dentro de lo que se llama la crítica cultural española interesante, y aunque en esas 2 páginas aproximadamente casi no cita su novela, porque intenta hacer una especie de panorámica de lo que era el terror de que usted habló y la sordidez de aquellos años, de los primeros años de la posguerra, etcétera, y lo que le aconteció a él, Sí. que bueno, era al final del franquismo, un joven más o menos de izquierdas que también tuvo sus problemas, pero en un momento dado dice: pero si ustedes quieren saber algo y muy bien de todo esto, lean esta novela. Y bueno, pues viniendo de quien venía y tratándose del tema de que se trata, yo quedé sumamente interesado. Lo que pasa que yo, que soy pobre en todo, en dinero, etcétera, etcétera, pero soy sobre todo pobre en tiempo, y aún no he leído El Quijote, por lo tanto es probable que no lea muchas novelas que se están publicando y que son muy importantes. Lo de que no he leído El Quijote, tómenlo con la debida cautela. Yo leí El Quijote solo 7 veces, pero don Marcelino Menéndez Pelayo, que era mucho más sabio que yo y más de derechas que yo al mismo tiempo, sí, pues lo había leído 20 veces solo, y le pidieron un libro sobre el Quijote y le dijeron que cobrara lo que quisiese, y dijo que le gustaba mucho, bueno, ese dinero, que lo gastaría sobre todo en manuscritos, en códices, en cosas de esas, pero que no podría escribir un libro sobre el Quijote, porque para escribir un libro sobre el Quijote hay que leer el Quijote, y él solo lo había leído 20 veces. Pues yo, que no he leído, aún menos que don Marcelino Menéndez Pelayo, El Quijote, seguramente, pues no sé si en breve voy a leer, y sintiéndolo mucho, sus novelas. La felicito por la exposición tan sencilla, tan bien hablada, con ese español canario que yo conozco muy bien. Yo tuve bastante relación. ¿Usted qué estudió? ¿En la Facultad de Filosofía y Letras de La Laguna o no? En Educación, en la Facultad de Educación, Sí. Ciencias de la Educación. Pero en La Laguna. Sí, 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 sí. en La No Laguna. sé si recuerda un catedrático de literatura llamado Sebastián de la Nuez. No. No, No. Bueno, es que con él coincidí, hicimos oposiciones juntos en Madrid, pues hablo del año 57 o 58, como se dice en gallego, xa choveu, ya ha llovido, ya ha llovido desde entonces. Usted empezó diciendo algo, y me parece que lo decía así con cierto temor, de que en Canarias no hubo guerra civil. Aquí tampoco, desgraciadamente. Ojalá hubiera habido guerra civil. Aquí no hubo más que represión, como en Canarias. Es cierto que en esta zona donde estamos, donde empieza, esta zona se llama el Calvario, y se llamaba ya antes del 18 de julio, del trágico 18 de julio, la Rusia chiquita, porque aquí había bastante población obrera, y bueno, población obrera, socialista, comunista, anarquista, etc. Hicieron un poco de resistencia, 2, 3 días, es decir, francotiradores y poco más. Pero desde el día 20, no desde el 18, supongo que en Canarias pasó lo mismo, el día que las tropas salen a la calle es exactamente el día 20, en casi todos los lugares de España. Por lo tanto, Galicia fue republicana aún el día 18. Yo era niño de 7 años en esta ciudad y en esta calle un poco más abajo. Y días después, a 1 de agosto, prendieron a mi padre, que era franquista. Por esas cosas que suceden, tenía una taberna y, bueno,
un dirigente sindicalista muy importante, Brunet, les pidió a mis padres que quería ocultarse allí porque tenía problemas, hubo una delación y al final a mi padre no le creyeron lo que les contó, que no tenía ninguna afinidad ideológica con aquel hombre y con sus compañeros, que era la cúpula del Partido Socialista, a los que fusilaron aquí en Pereiró, que es el cementerio oficial de aquí, a todos ellos el 20 de agosto. Y a mi padre lo prendieron por eso, pero mi padre era un hombre tradicional, que venía de una aldea, casi analfabeto, y era sociológicamente de derechas y por lo tanto franquista. No hubo guerra civil, hubo solo represión. En el caso nuestro, felizmente, tuvimos un gran denunciador. Usted tal vez ha oído hablar de Castelao. Aquí en Galicia, Castelao, como artista, como político, como republicano, como exiliado, como diputado, que lo fue en dos ocasiones, del 31 al 33 y luego con el Frente Popular, fue el diputado más votado en la provincia de Pontevedra por el partido galleguista. Castelao en el año 37 publica en Valencia 2 álbumes de dibujos, él era un gran dibujante. Uno se llamaba Galicia Mártir. Probablemente hay dibujos que se llaman Canarias, que podrían titularse Canarias Mártir, porque Galicia, Canarias y Galicia son territorios mártires en ese momento. Y el segundo, pero publicado también dentro del 37, es el álbum que llamó Atila en Galicia. Atila en Galicia. Por lo tanto, la situación es la misma. Pero se da la circunstancia, y tal vez por eso yo tomé la palabra, para rendirle un homenaje a la persona que voy a mencionar. Yo fui catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto de Lugo, 16 años. Siempre digo esto porque son los 16 años mejores de mi vida, aunque nunca me metieron tantas multas, ni me llevaron tantas veces a comisaría, pero era un momento en que había esperanzas. Y cuando hay esperanzas, bueno, pues pase lo que pase, la esperanza que hay allí. Fui muy amigo hasta el año 64, que es el año en que muere la persona que voy a citar, un artista plástico y también escritor, sobre todo poeta, a quien en gallego llamamos Ángel Xoán. Él también firmaba a veces Ángel Juan. Estaba casado con una Doreste, apellido muy canario, no gallego. Y él era del cuerpo de telégrafos y estaba el 18 de julio del 36 y algo antes destinado allí como funcionario público. Y no sé si esto lo saben, pero los historiadores que usted acaba de citar lo sabrán, porque este es protagonista de un episodio insólito. Franco, de hecho, estaba vigilado en esos momentos por el gobierno del Frente Popular, pero Franco va al entierro del general Balmes. Y cuando un general, incluso en situación no de guerra, y no digamos en situaciones prebélicas o de cierta tensión, sobre todo un general tiene que comunicar al gobierno sus desplazamientos, sobre todo alguien que estaba en el punto de mira del gobierno del Frente Popular, y no lo comunica, va al entierro del general Balmes a otra isla, no recuerdo a cuál, y seguramente aprovechó para tener contactos que luego se traducen en aquello del avión Rapid, etcétera, y llegar al norte de África. Y Ángel Xoán, telegrafista, hombre republicano y de izquierdas, manda un telegrama al Ministerio de la Gobernación, que se llamaba así, ahora se llama Ministerio del Interior, diciendo: el general Franco se ha trasladado de tal isla a tal isla bajo el pretexto de que iba al entierro del general Balmes. Y desgraciadamente para él, este telegrama se conoce desde el principio por los sublevados. Entonces, condenado a pena de muerte, con conmutaciones, debió de estar en la cárcel 7 años. Hizo muchos dibujos que yo conozco, yo luego lo traté mucho a él, a su viuda, a la señora Doreste y alguno de sus hijos. Y probablemente entre esos dibujos
hay, como en los dibujos de Castelao, también dibujos de denuncia, aunque él casi siempre lo que hacía era escribir pequeños cuentos, ilustrarlos con dibujos suyos y mandarlos desde la prisión a sus hijos. Bueno, es una manera de matar el tiempo, de hacer algo que seguramente a él le venía bien, porque yo soy de los que creo la literatura ha sido definida de mil maneras distintas, pero en este caso no le viene mal otra definición. Probablemente es la que está gravitando sobre usted cuando decidió este tema, escribir desde esta trinchera y no desde otra. La literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Y él, cuando hace esos cuentos y esos dibujos para sus hijos y tal, se está defendiendo de las ofensas de la vida. Pues mire usted qué relación tengo yo con Canarias, casi me podía meter usted ahí en la novela. Pues sí. Cuando haga la tercera parte. Pues sí. Cuando haga la tercera parte. Y bueno, aquí en Galicia, en gallego, en castellano hay bastante literatura, alguna realmente importante sobre los temas que usted aborda a propósito de la sociedad canaria, pero a mí a medida que iba oyendo su presentación, cada vez me alegraba más de que usted, ya jubilada, decida escribir y luego resulta que con éxito, Bueno. decida escribir y de pronto escriba desde esta trinchera, desde estas coordenadas, y bueno, quiérase o no, usted es nieta de quien es nieta, yo soy comunista con carnet desde el año 62 y lo sigo siendo, yo estoy con los parias de la tierra. Lo que pasa que ahora, usted decía, nosotros hemos comido caliente, en gallego se dice come quente. Los pobres no comían o comían frío. Tenemos un traje, podemos ir al cine, ahora al terminar el acto podemos ir a tomar un café. Nosotros, pero seguramente ese café nos lo pagan los hambrientos de África. Cuidado. Entonces, bueno, vivimos en una burbuja, bien los que vivimos, pero aquí el día de Nochebuena o de Navidad, de fin de año, que teníamos las luces más luminosas del mundo, había probablemente 20.000 familias que difícilmente tenían pan y no comieron turrón. Aquí en Vigo, que no es una ciudad especialmente miserable, ni mucho menos. O sea que todavía hay que escribir muchas novelas y sobre todo todavía hay que prepararse para hacer la revolución. Sí, muchísimas gracias. Me ha emocionado mucho escucharle. Efectivamente vivimos en una burbuja. Nos encerramos en nuestro mundo y todo lo que hay más allá perdemos el olfato y perdemos la perspectiva y no lo olemos. Y en relación a lo que usted decía de escribir desde esta trinchera, yo una de las frases que más recordaba de mi madre, que fue, bueno, hija de un comunista represaliado y una mujer, pues eso, que vivió en el franquismo, toda esa oscuridad, ella siempre decía, qué bonito es poder hablar, qué bueno es saber. Ya le daba un valor a la palabra tremendo. Fue una mujer que se esforzó mucho, era una mujer muy humilde, y ella se esforzó mucho porque yo estudiara. Porque todos estudiamos, pero especialmente yo porque yo era mujer. Y ella sabía que, o me trataba de transmitir y de trasladar cómo el lenguaje, cómo la capacidad de expresar lo que uno siente nos da un sitio en el mundo. Ella siempre tenía esa sensación de que no se expresaba bien, de que no sabía hablar, de que no podía hablar y de que no la dejaron expresarse. Entonces, para mí, escribir sobre todas estas historias que les pasaron algunas cosas a miembros de mi familia, a otras las he leído en los libros de historia. Todas estas historias que sucedieron es como darme la satisfacción personal de poder darle voz a ciertas cosas
que se perdieron en el olvido. Hay en la Prestamista, en el prólogo al principio, yo nombro a un personaje que se llamaba Juanito. Ese Juanito me lo nombraba mi padre, era un muchacho que llegó de un pueblo de La Palma a vivir al pueblo donde estaba mi familia. En aquella época, cuando se pasaba hambre, pues se iba de criado a una familia y allí se quedaban pues por cama y por comida. Juanito no fue una persona especialmente implicada en el mundo de la política, pero era apasionado, me contaba mi padre, e iba a los mítines del Frente Popular en febrero, en las elecciones de febrero del 36. Cuando se produce el golpe de Estado, claro, quedan en los pueblos, en Canarias, supongo que aquí igual, los grupos de acción ciudadana, de la Falange, que son pues grupos paramilitares que son los que realmente van a instaurar el terror. A Juanito lo van a buscar por la tarde, noche, a la casa de la mujer donde él vivía. Esos son cuentos que oía yo desde pequeñita. No estaban escritos en ningún lado. Juanito no se casó, no tenía hijos, sus padres vivían en otro lugar, no había red familiar que lo recordara, que pudiese custodiar su memoria. Lo vienen a buscar los de Acción Ciudadana y cuando se lo van a llevar, la señora que lo cuida sale y dice, llévate una chaquetita. Y le contestan, no se preocupe, al sitio donde va no la va a necesitar. Nunca más vieron a Juanito. A los años, cuando se hizo una edificación en el pueblo, aparecieron unos huesos y la gente en silencio decía, son los de Juanito. Entonces a mí me emocionaba mucho tanta invisibilidad y tanto olvido y dije, voy a poner el nombre de Juanito en este libro. Y si lo leen tres personas saben que Juanito existió en Tigalate, arriba en el Camino Viejo, y desapareció, y se acabó su memoria, y se acabó su recuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la satisfacción que nos da la palabra, me parece. Pues muchísimas gracias. A usted. Esto me da pie a mí para preguntarte. Vale, pues si tienes en mente alguna otra novela que enlace estas dos. Sí, porque yo, ¿sabes? Como tengo tiempo, estoy jubilada y bueno, en fin, pues digo, no hay dos sin tres, ¿no? Claro. Entonces, esto me ha salvado mucho. Yo tenía mucho temor a la jubilación, tenía mucho miedo a no tener una herramienta en mi cabeza para yo poder sentirme que creaba algo, porque yo a través de mi trabajo disfruté mucho de mi trabajo y me sentí siempre que creaba a través de la docencia, de la enseñanza, ¿no? Para mí era un mundo de crear cosas, ¿no? Entonces esto me ha dado mucha alegría y ahora pues tampoco tengo mucha intención de parar por ahora. Entonces hay una tercera que estoy preparando, pero bueno, de una manera tranquila. Tengo temporadas, soy muy poco rigurosa, un poquito caótica, entonces tengo temporadas en las que escribo de manera todos los días y después descanso y después lo vuelvo a coger, porque siempre lo hago cuando me apetece, cuando me guste, pero sí, estamos con me la tercera. Saberlo para que me enganche otra vez. Sí, porque... yo te cuento, porque lo mismo que te dije cuando la cuarta, me engancharon cuando mucho. llegue el tercero yo Vale. te cuento. Yo, si se animan los compañeros que están aquí, yo también estoy sorprendido de que hayan venido tantas personas. Sí. Porque aunque fuésemos menos, seríamos, como decía Juan Ramón Jiménez, la inmensa minoría. Sí, la inmensa minoría. Bueno, quiero, ya que como homenaje a usted, hablarle de una segunda relación que yo tengo con Canarias. Sí. Una relación que es curiosa, es indirecta, nada menos que con una escritora que nació como tal en Las Palmas de Gran Canaria y que se llamaba ni más ni menos que Carmen Laforet.
Carmen Laforet, que se consagró ganando el primer premio Nadal con la novela Nada, y que estuvo casada con alguien que luego, muchos años después, dirigió aquí el Faro de Vigo, que se llamaba Manuel Cerezales. Carmen Laforet era en el instituto, en el año 37, en plena guerra, una mala estudiante, diría un profesor muy convencional, que no le gustaba ir a clase, que iba cuando le parecía, que iba a algunos exámenes. Y entonces la profesora de literatura, le diré quién es, le dijo a alguien: decirle a Carmen que tiene que venir a clase, que hay que estudiar, que hay que tal. Y entonces empezó a ir, por lo menos a las de literatura, hizo unos ejercicios de redacción de tal manera que la profesora, que se llamaba Consuelo Burel, fue profesora mía en el Instituto de Lugo en los años de su segunda novela, del 46 al 47. Yo terminé el bachillerato en el año 48. Pues bien, las redacciones fueron de tal índole que la animó en ese sentido. Luego fueron grandes amigas. Hay fotos ya cuando la propia Carmen Laforet es una mujer de 40 o de 50 años. Y allí nace como escritora, en parte debido a una profesora, que fue luego mi profesora de literatura, 2 cursos aquí en el único instituto que había en Vigo entonces, que era el Instituto Santa Irene. Esta Consuelo Burel, como aquí debe de haber gente muy erudita, y por tanto esto que voy a contar probablemente lo saben mejor que yo, Consuelo Burel era hija de uno que había sido en la monarquía ministro, Julio Burel. Este Julio Burel, con otro nombre, aparece en la obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia, cuando Más Estrella y todos aquellos van gritando contra las autoridades y tal, gritan también contra el ministro de Educación. Julio Burel, con otro nombre, es el padre de Consuelo Burel. Lo que nunca supe bien es cómo, viniendo de una familia, un hermano suyo estuvo exiliado todo el franquismo en Francia, ella logró sobrevivir incluso profesionalmente y ganar la oposición a cátedras en aquellas fechas tan terribles, y ser profesora primero en Las Palmas de Gran Canaria, y luego vino para Vigo, de Vigo se va a Segovia, de Segovia a Madrid, y allí falleció. Nada menos que al menos esa novela Nada. Luego hay una novela inspirada en Canarias, que esa ya no tuvo tanto éxito de crítica, sí, pero bueno, Carmen Laforet. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Carmen Laforet. Sí. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿tú Pues, alguna cosita más? ¿Alguna pregunta más? No. ¿Alguna cosita? Porque yo sí. Solo quiero decirte que te sigo animando, que te animo a que sigas escribiendo estas historias, porque si no quedarían en el olvido, y eso sería muy triste. Muchísimas gracias. Necesitamos memoria, porque si no tenemos memoria, si no sabemos lo que pasó, pues seguro que repetimos los errores. Si tenemos memoria podemos decir, no, por este camino no, que ya sabemos que ese camino mal. Entonces sigue escribiendo, sigue contando historias como la de Juanito, porque nos hace falta saber qué pasó. Yo vengo de una familia que por desgracia no me contaban nada y tenían tanto miedo que nunca me contaron nada. Yo sí sé algo de la guerra civil, del golpe de Estado, es por lo que voy oyendo en conferencias y por lo que voy leyendo en libros. De mi familia nada, nunca, jamás. Hablando con Aarón León, este historiador, él habla de, bueno, en Canarias por lo menos, cómo la sociedad se queda en estado de shock. Es decir, lo que sucede después es tan fuerte, pero a veces es que no se cuenta, es que no se habla. El silencio fue un mecanismo de defensa muy legítimo en aquel momento. Mi familia hablaba algo, pero lo hablaba en voz baja y con mucho miedo y con mucho cuidado. Pero hay familias que no soltaban prenda, que no hablaban absolutamente nada. Pero yo creo que se entiende. El sistema, la sensación de terror que se instaura hace que yo creo que la sociedad española, la parte perdedora de la sociedad española, se queda en un estado de shock.
y el mecanismo que tienes para defenderte y para protegerte en gran medida es el silencio, es el silencio. Nos toca ahora, pues esto, a estos historiadores, a la gente actualmente, rescatar y recuperar, porque yo entiendo que había emocionalmente, sí, tuvo que quedar muchísimo miedo. Yo si quieren alguna cosa más y si no, si me lo permiten, cuando presento a La Tuerta hay una dedicatoria que yo hago, porque yo creo que La Tuerta es un libro que yo dediqué a mi madre y que dedico a las mujeres. Un libro donde los personajes femeninos, hay personajes masculinos interesantes, pero yo creo que los personajes femeninos son más numerosos, más potentes, ocupan más páginas, y es un libro que está dedicado a las mujeres, con disculpa, con permiso, que un montón de mujeres vamos a leer esta dedicatoria que suelo hacer yo cuando presento La Tuerta, si me lo permiten, ¿no? Sí, sí, perfecto, qué bonito. Pues esta historia, La Tuerta, se arma en torno a unas mujeres que tuvieron que avanzar por la vida a mordiscos, después de haber saboreado el placer de tener sitio, de tener derecho, solo unos cuantos años antes. Mujeres que fueron escupiendo los trocitos de esperanza que en un acto último de rebeldía y coraje se atrevieron a atesorar mientras recibían golpes en el rostro y en el alma. Esta obra habla de mujeres y se la dedico a las mujeres de mi vida y a las que no conozco. Se la dedico a mi madre, a Yoila, la mujer primera de mi existencia, la que nunca tuvo sitio ni derecho, pero que me dio el mejor lugar del mundo a mí, su corazón. Esta novela se la dedico a mis antepasadas, madres solteras, mujeres abandonadas, viudas, mujeres expulsadas, perdedoras, mujeres inteligentes que no pudieron estudiar o emprendedoras que a pesar de todo consiguieron salir adelante. Mujeres que arrastraron tras de sí defectos y virtudes, pecados capitales y hazañas gloriosas, belleza o tara física, pero todas ellas, todas sin excepción, siempre sintieron estar en un mundo en el que no ocupaban el lugar que por derecho les correspondía. No lo reclamaron porque no podían ni imaginarlo ni concebirlo. Esta novela se la dedico a las mujeres de mi vida, a las que me hacen caldo si estoy de duelo, o me abrazan cuando me asusto, o bailan despeinadas conmigo, las que me acompañan en comidas, fiestas, trabajo, despedidas, funerales, paseos y excursiones. A todas ellas, las conocidas y las desconocidas, les dedico esta obra, y con todas ellas quiero hacer matria, quiero hacer clan, por nosotras, por nuestro sitio y por nuestro lugar. Feliz lectura. Muchísimas gracias. Esto sí que es una dedicatoria. Gracias, una dedicatoria para hacer un café, te llega al corazón. Gracias a ti. Gracias. Gracias.